Ciudadanía e interculturalidad. Somos el grupo número 2, conformados por Benavides, Condori, Cari, Cala, Guagira, Chirinos, Quille y Cagua. La cultura. Hablemos sobre la cultura. La definición de cultura es todo lo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre al ser parte de una sociedad. Características de la cultura. Es un comportamiento aprendido, se deriva de comportamientos de la sociedad, es acumulativa y se puede transmitir, es aprendida y compartida, está estructurada, es dinámica. Características culturales. El etnocentrismo, tendencia de una persona o un grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Relativismo, corriente de pensamiento que consiste en entender las bases culturales distintas a las nuestras y ponernos en el lugar del otro. La universalidad, las sociedades pueden compartir las mismas creencias y costumbres por medio de una herencia otorgada por un ancestro en común. La generalidad, así como también se conoce la invención, particularidad, rasgo o característica de una cultura que no está generalizada o ampliamente dispersa, aparece confinada en un solo lugar, sociedad o cultura. Hablemos sobre los patrones y valores culturales. Los patrones culturales son modelos o esquemas utilizados por las sociedades para controlar el comportamiento de las personas que la integran. Se clasifican. Normalmente tienen las características que no son reglas estrictas, cambian de acuerdo a regiones, países, comunidades y épocas. Tienen una fácil adaptación. Los valores culturales son patrones ideales que se comporten y aceptan explícitamente o implícitamente los integrantes de un sistema cultural y que influyen en su comportamiento. Éxito, racionalidad, honor, valor, patriotismo, lealtad y eficiencia son algunos de estos. Diversidad cultural. Diversidad cultural. Comprendemos que la diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que por ende forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Diversidad cultural en el Perú. La diversidad cultural se manifiesta por diversas cosas como el lenguaje, las creencias religiosas, las prácticas de manejos de la tierra, el arte, la música, la estructura social, en fin, son muchas. En el sector circular, el patrimonio cultural de la nación material e inmaterial crea la creación cultural contemporánea de artes vivas, la cual genera pluralidad étnica y cultural de la nación y la gestión cultural e industrias culturales, y así formándose un círculo. La diversidad cultural en el Perú se divide en tres sectores muy bien definidos. La cultura occidental está presente principalmente en la costa y en las grandes ciudades con ideas y costumbres propias de la persona occidental. Otro sector es la andina en la sierra del país, con una región, sociedad y cultura diferentes, costumbres, medios económicos y actividades. La tercera, la selva, es el último sector, con muchas etnias y comunidades repartidas a lo largo del vasto territorio de la selva peruana. En el Perú hay muchas manifestaciones de diversidad cultural que se muestran en diferentes regiones, provincias, comunidades, tal como apreciamos algo anterior, y las cuales podemos clasificarlos en danza, artesanía, fiestas religiosas y gastronomía. Ya tenemos algunos ejemplos de cada uno de esos perfiles. La pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad. Algunas de sus definiciones. La interculturalidad significa entre culturas, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad. La multiculturalidad se refiere a la multiplicidad de culturas que existe dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional, sin que necesariamente tengan una relación entre ellos. La pluriculturalidad. La pluriculturalidad sugiere que una pluriculturalidad histórica y actual en varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas hacen una totalidad de una nacionalidad. Las diferencias. Se basa en la relación que se da entre distintas culturas, donde las primordiales es el respeto, la comprensión entre ellas. Cabe decir que no existe una cultura superior a otra. Al contrario, de la interculturalidad se basa en varias culturas que ocupan un mismo espacio cultural en el cual no existe una relación entre ellas. Cabe decir que la hegemonía está perenne y el respeto se apunta a la igualdad, mas no a la interrelación entre culturas. La pluriculturalidad se basa en las distintas formas de actuar, pensar, sentir y verse como posee una cultura, dando origen así a una gama de mezcolanzas raciales, ideológicas, artísticas, formando así una cultura rica y valiosa.
Implica que planteemos la necesidad de diferenciar los conceptos, pues cada uno de estos trae consigo un proyecto de vida, sociedad y civilización. La pluriculturalidad es la existencia de hecho de diversas culturas e identidades que por el hecho que no implica la existencia de la interculturalidad, puesto que la economía de cada una de estas culturas sobreaparecen asimetrías sociales que vuelven conflictiva esa coexistencia. La multiculturalidad reconoce que la diversidad y la diferencia las hace visibles, pero no cuestiona las relaciones de poder y hegemonía que se construyen entre ellas, oscurece las asimetrías, como hemos mencionado en el anterior, y las desigualdades. Los retos en la sociedad. La construcción de sociedades interculturales sustentadas en la riqueza de la diversidad, el respeto mutuo y la igualdad es un requerimiento para la supervivencia pacífica y el desarrollo del futuro de la humanidad. Pero la interculturalidad no va a venir hacia nosotros. Nosotros todos tenemos la necesidad y responsabilidad de buscarla y de construirla. Hablemos sobre el patrimonio cultural. El patrimonio cultural. Según UNESCO, por el patrimonio cultural se obtienen los monumentos, conjuntos o los lugares. Características. Alguna de sus características debe ser representativa y mostrar una peculiaridad. Monumentos o conjuntos que tengan un valor existencial universal. Los lugares que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético, histórico, etnológico y antropológico. Tipología. El material. El material está constituido por una herencia testimonial que se evidencia en evidencias arqueológicas, arquitectónicas y artísticas. Clases. El patrimonio hay mueble e inmueble, arqueológico e histórico. El material. El patrimonio vivo. Son aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos y artefactos culturales que les son inherentes a comunidades. Mencionamos sobre el patrimonio cultural y la ciudadanía. La participación de los ciudadanos que se movilizan por la protección y promoción del patrimonio cultural es un hecho muy positivo. Cuidar los bienes patrimoniales es una exigencia de los tiempos actuales y cuanto más se sepa de ellos, más tiempo podrán mantener intacto su mensaje y su belleza. Proteger y restaurar y poner en valor las realizaciones que conforman el patrimonio histórico-cultural, el conformado por el conjunto de objetos y manifestaciones materiales e inmateriales que nosotros heredamos y nos identificamos como pueblo. La participación. ¿Cómo construir una ciudadanía responsable para la protección del patrimonio cultural? El patrimonio cultural en Arequipa. Tenemos la vivienda colonial. Algunos de sus ejemplos son el monasterio de Santa Catalina, que fue creado en 1579. Acá tenemos también otro ejemplo como la Catedral de Arequipa, que tuvo varias reconstrucciones, pero la construcción matriz fue hecha en 1544 y se mantiene hasta hoy en día. Los tambos, que significa, aunque tiene varias acepciones, significa principalmente un descanso, una posada. El río Chile, y sin la existencia del río Chile, permite la aparición de primeros asentamientos y la existencia principal de la ciudad. Ahora, en la actualidad sobre el Perú. En la actualidad sobre el Perú tenemos una desestabilización política realizada por las votaciones, por los planes de la señora K, por el fraude, la sensación de fraude de la mayoría del pueblo. El nuevo plan del gobierno del virtual presidente Castillo y todo el partido del Perú Libre se proclamó como nuevo presidente a pesar de la última palabra lo tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Miembros del Perú Libre afirman que no son marxistas-leninistas y el plan de gobierno fue cambiado tratando de ser más flexible, pero aún seguimos a la espera de qué forma se va a realizar. Tenemos también que Lourdes Flores Nano se incorporó al equipo legal de Fujimorismo. Ante la evidente pérdida de la señora Fujimori, la desesperación por eliminar los votos y poder ella asumir el poder y a la vez escapar de la prisión. Y se afirma que varios miembros de mesa fueron suplantados por el momento y nadie ha salido a desmentir tal cosa. Al contrario, varios miembros de mesa salieron a admitir que nadie los suplantó. Y esto genera dudas. En Fuerza Popular insisten actualmente en un habeas corpus para la información de votantes de 70 mesas donde Keiko Fujimori obtuvo el 0% de votos. ¿Para qué desea la lista? No hay explicación de la habeas data. El voto es secreto, es un pedido inconstitucional. Y nosotros sabemos que el problema no es Pedro Castillo, sino el problema es qué hizo que Pedro Castillo pudiera llegar al poder. ¡Gracias a todos por su apoyo! Oye, ¡gracias! son los del aseo. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo!